Muy buenas noches. Es el tema de la semana, sin lugar a dudas, lo ocurrido el pasado domingo en el segundo debate presidencial y todo lo que ha ocurrido después en el llamado postdebate. Vamos a seguir analizando este tema fundamental, ya prácticamente un mes de la elección presidencial. Saludo aquí en el estudio a Carlos Pérez Ricard. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leo? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Y vía remota está Denise Dresser. Denise, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Un placer estar aquí. Y Pablo Magluf. Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Igualmente, un placer, querido Leo. Pues mira, creo que te toca comenzar a ti, Pablo. Yo veo, si algo le sirvió a este debate fue para motivar a la base, digamos, social de Xóchitl. Los veo muy emocionados, los veo muy motivados. A la propia candidata creo que le da un respiro, le da una inyección de energía. En fin, ya eso de por sí es ganancia, ¿no? ¿Tú cómo la estás viendo, Pablo? Claro, primero creo que vale la pena compararlas consigo mismas. Xóchitl mejora significativamente y Claudia empeora. De modo que en el agregado, a mi juicio, tiene un saldo positivo Xóchitl, porque mejorar se puede ver como una virtud política, mientras que empeorar es un defecto. Entonces, aún concediendo que el primer debate se lo haya llevado Claudia, yo no lo creo y ya argumenté por qué en la vez anterior, sí. Pero aún concediendo eso, no estaríamos ante un empate, sino con una ligera ventaja para Xóchitl, precisamente porque Xóchitl mejora y Claudia empeora. Estoy hablando estrictamente en términos del debate, no estoy hablando de votos ni nada. Xóchitl muy bien, combativa. Yo hubiera sido todavía más agresivo porque la tuvo acorralada muchas veces, pero creo que le faltó rematar en ocasiones cruciales. Sheinbaum es realmente muy escurridiza y contestaba cosas como: eso ya se resolvió, eso ya se aclaró, pon tu denuncia. Y Xóchitl no daba el jaque mate, era para decir cómo que se aclaró, de qué estás hablando, ¿no? Cómo que se resolvió. Pero bueno, bien. Creo que, como dices, en efecto era sumamente importante dejar animados a sus simpatizantes, porque la verdad es que la campaña de Xóchitl no iba muy bien, se estaba volviendo a estancar, como que sí. Xóchitl es medio veleidosa, ¿no? Es inconstante. Ajá. Y ya estaba cundiendo el desánimo al interior. Estoy consciente de que animar a la base no basta, y tienes que ir por los indecisos, pero si no tienes ni siquiera vigorizada a tu gente, pues ¿qué esperanza tienes? Y Sheinbaum pues dio muestras otra vez, en mi opinión, escalofriantes de cómo sería su sexenio, pero entiendo su cálculo. Yo creo que ella se cree fielmente la versión del arroz cocido, está muy convencida, muy confiada, y yo creo que dijo: miren, vamos a ganar la elección, los debates no mueven las agujas, mejor dejo contento al presidente, que fue el único que se inconformó de su primer debate, y pues ¿qué más da? Entonces yo creo que Sheinbaum empeora en el debate, pero queda bien en casa. Carlos Pérez Ricard. Yo vi otro debate que las otras tres personas aquí hoy. Creo que las dos cosas son ciertas al mismo tiempo. Desde mi punto de vista, quien gana el segundo debate presencial es Claudia Sheinbaum, aunque ciertamente Xóchitl tiene una mejoría con respecto al primer debate, lo cual, insisto, no era muy difícil, porque si uno reprueba el primero y el otro saca 6, pues hay una mejoría. Entonces yo creo que Claudia gana, yo creo que Xóchitl mejora, y las dos cosas son al mismo tiempo. Creo que Claudia gana porque no se equivoca, porque juega conservadora, porque logra navegar una tensión muy complicada entre apuntalar un programa hacia el futuro y al mismo tiempo defender a la administración. Dicho de otra manera, Claudia gana el penúltimo round de una batalla, de una pelea que está ganando. Todas las encuestas, excepto Massive Caller,
que es como el último barco de salvación hacia donde se está. Que sí quisiera ahí hacer el paréntesis. Massive Caller es RoboPulse. Es RoboPulse, y yo creo que juega. Yo no les creo mucho. Yo no les creo nada. Sí. Yo tampoco nada. Fue el papel de tanque de oxígeno de la campaña. Todas las encuestas dan como ganadora a Claudia Sheinbaum, ¿no? Pero creo que la estrategia que no ha habido ninguna después del segundo debate. Bueno, está la de parametría después del segundo debate, está Encol también después del segundo debate, y me voy a referir a ellas dos en un momento. Sí, salió apenas el lunes. Encol fue antes del debate. No, también después del debate. ¿Ah, sí? También, y lo voy a poner en redes. Y es telefónica, la de Encol. Okay. Pero la de parametría es bien interesante porque es un modelo panel básico en donde concentran 500 personas o preguntan a 500 personas antes del debate y después del debate lo que piensan. Me voy a referir a ella en un segundo. Parametría además es de... ¿En dónde salió esta? Es de Paco Abundis, en la página de internet de Parametría. Quien conoces bien, invitas aquí a tus mesas de opinión. Saca su propio estudio, insisto, basado en un modelo de panel básico en donde entrevistan a 500 personas antes y luego después de la elección. Y me parece que sus hallazgos son súper interesantes. 500 independientes, o sea, 500 personas aleatorias, ¿no? Aleatorias, ok. Lo que apunta el estudio es que del 100% de estos 500, el 15% modifica su intención de voto. Solo el 15% del 100%. Como era de esperar, la mayoría dan como ganadora a Claudia Sheinbaum en el 53% de los casos. Pero en el debate. Lo más interesante de esta encuesta es que de la gente que cambia la opinión sobre Xóchitl Gálvez, que es un porcentaje pequeño, pero los que cambian su opinión sobre Xóchitl Gálvez, el 80% lo cambia para peor. Solamente el 20% lo cambia para mejor. En cambio, la opinión, por ejemplo, sobre Maynes o sobre Sheinbaum cambia en el 90% de los casos para mejor, insisto, en el muestreo que hace Parametría. Lo pongo después en redes para que todos lo puedan ver, ¿no? Por favor. Este estudio y otros, como el de Encol, me hacen pensar lo siguiente. El debate de Xóchitl sirve para consolidar y quizás entusiasmar a su base de votantes, y creo que tiene sentido en esa lógica, pero no está luchando por el voto intermedio, por el voto de los indecisos, por aquellos que quizás no se ven muy llamados por la idea de que le llamen narcocandidata a Claudia Sheinbaum o que se metan directamente con el partido del presidente. Y eso me lleva a una reflexión que quiero compartirles en un minuto nada más. Venga, rápido. Entre los muchos errores que comete el candidato López Obrador en 2006 es haber llamado chachalaca al presidente Fox. Presidente Fox. Y incluso la oposición toma eso y le dice, oye, cállate, chachalaca, y lo toma como un spot de campaña. Sí. Yo creo que en México no tiene mucho sentido atacar de esa manera tan pueril al presidente de la República o a una candidata. Yo creo que aleja al sector intermedio de votantes. Desde un punto de vista electoral, creo que es una pésima estrategia. Desde un punto de vista electoral, porque, insisto, te aleja de los intermedios. Desde un punto de vista político, me parece una pésima estrategia también e incongruente con la idea de vamos a unir a México y al mismo tiempo estar diciendo que el otro es un narcotraficante. Pero además se salió del guión que venía muy consistentemente diciendo de la candidata de las mentiras. Y luego cambia, ¿no? El narcocandidata. Bueno, la narcocandidata. Es una tremenda incongruencia porque con toda razón se quejan de que el presidente López Obrador polariza, llamando fifís y conservadores, pero yo creo que es un grado distinto llamarle narcocandidato a alguien. Y por último, como alguien que estudia crimen organizado y como mexicano, la verdad es que trivializar el tema de la cooptación institucional del crimen en el Estado mexicano, llamarle narcocandidato a alguien, o decir el partido de los narcos que abrazan los narcos, me parece francamente deleznable y una manera muy trivial de analizar algo tan complejo como es la relación entre crimen organizado y Estado de México. Bueno, tampoco es seminario del CIDE sobre crimen organizado. Pero entonces no digamos que nos parece muy mal la polarización y el lenguaje del presidente López Obrador cuando tú le dices a alguien que es narco. A mí eso realmente me parece tremendo. Denise Dresser, venga. Sí, estoy de acuerdo en que hay visiones muy distintas de este debate. Por un lado está lo que el López Obradorismo partidista quiso ver y por otro lado está el análisis. Carlos dice, Claudia ganó porque no se equivocó. Pues yo vi a otra Claudia. Vi a una Claudia a la defensiva, sin saber con frecuencia cómo defenderse, ante preguntas, por cierto, legítimas y acorralada por el imperativo que le encargó el presidente de defenderlo a él, de defender a sus hijos, de defender a Rocío Nale, de defender a su legado. Y me parece que usar la estrategia de ya se aclaró o mete tu denuncia
no es una buena forma de responder o de reaccionar en un debate que es de contrastes. Nuevamente recurrió a la estrategia de la evasión y hacer una larga lista de logros imposibles de verificar no es una buena estrategia de debate. Y yo creo que Claudia volvió a equivocarse en lo mismo que subrayé del debate pasado, que fue mentir. Quizá la mentira no le afecte al observador, quizá no le afecte a Claudia Sheinbaum en las preferencias electorales que salen ahora en las encuestas. Pero yo creo que sí afecta ver a una candidata presidencial que miente tan deliberada y abiertamente. Carlos Bravo, regidor, hizo una lista de las mentiras y las contrastó con los datos que sí podemos verificar de instituciones independientes, apartidistas, y Claudia mintió sobre que no hay inflación, mintió sobre que no ha aumentado el precio de la gasolina, mintió al asegurar que no hay más deuda, mintió en el tema de que no ha habido un gobierno que ha creado más empleo que el actual. Todo eso es absolutamente contradictorio con los datos que sí tenemos. Y esta estrategia de mentir y mentir es la que ha usado el presidente López Obrador y le ha funcionado a lo largo del sexenio. Pero yo no creo que Claudia Sheinbaum, si es que gana, va a poder contar con ese efecto teflón, y sí manda un mensaje, creo que debería ser una alerta para todos los que tienen intención de votar con ella, de mimetizar al López Obradorismo incluso en la estrategia de la evasión y la mentira. Y, Carlos, me sorprende que los López Obradoristas... Yo no soy López Obradorista, Denise. Como no te acuso a ti de anti-López Obradorista, no me acusan a mí de López Obradorista. Ni pertenezco al partido, ni tengo ninguna relación con él. No. Te dije, Carlos... Al principio de tu intervención, sí. Me sorprende que los López Obradoristas o quienes apoyan a la Cuarta Transformación o apoyan a Claudia Sheinbaum, quizá tú quieras describirte de una manera más, digamos, más clara que como yo te estoy describiendo, pero sí me parece una contradicción flagrante que estén tan indignados con la supuesta grosería, majadería o uso de palabras altisonantes por parte de Xóchitl Gálvez. Yo sí creo que decir narcocandidata fue un resbalón, creo que no debió haberlo hecho, pero he visto este postdebate en que se le acusa a Xóchitl Gálvez de no guardar las formas, de no ser educada, de ser majadera, cuando hemos presenciado un sexenio entero de descalificaciones e insultos por parte de un presidente pendenciero. Y solo quisiera muy rápidamente referirme a aquellas que he usado contra el periodismo. Venga, rápido. Fantoches, sabelotodos, AMPA del periodismo, chayoteros, pasquines, prensa fifí, amarillistas, paleros, prensa vendida, omnibulados, mercenarios de la información, paladines de la falta de transparencia, periodistas golpeadores, muerden la mano que les quitó el bozal. Si queremos acabar con la polarización, sí, reclamémosle a Xóchitl el uso irresponsable de la palabra narcocandidata, pero reclamémosle al presidente, que ha sido el principal polarizador de este país, y también a Claudia Sheinbaum en su descalificación a la candidata de la oposición, a la que ni siquiera voltea a ver, a la que le dice la candidata del PRIAN, y en cuya campaña, por cierto, no ha parado de insultarla también en muchos sentidos. Entonces usemos la misma vara de medición
con tanto el presidente como con las candidatas si es que queremos acabar con la polarización. Muy bien. Yo creo que Claudia no quiere acabar con la polarización y que piensa gobernar de la misma manera que lo ha hecho el presidente. Mira, al estar hablando de la narcocandidata, del tema de la narcocandidata, la propia Xóchitl mató su estrategia de pintar a Claudia como la candidata de las mentiras, que estuvo una y otra vez machacando, y luego lo cambia. Es que ahí sí veo un error en la campaña de Xóchitl, de que cambia de mensaje y no es consistente, pero veo que haces caras tú, Pablo, al respecto. Se pueden las dos cosas. No, es que... ¿Por qué no? Bueno, a mí, pues, a ver, voy a argumentar. Se diluye el efecto, pero en fin... A mí me parece muy buena señal que estén tan indignados los simpatizantes del régimen. La han de haber querido más moderadita y dócil. Mejor que estén indignados, digo, para Xóchitl, a que estén contentos. Pero con lo de la candidata de las mentiras, ¿no te parece que ya era suficiente? No, mira, yo veo la respuesta de Xóchitl como un contraataque, una defensa. Cuando te están acusando de corrupta sin pruebas, cuando te avientan a la UIF, lo cual es un delito, cuando te están espiando con el Centro Nacional de Inteligencia, cuando te están picando con esos alfileres, pues lo de menos es lanzar unos epítetos. No estás jugando a las muñecas, estás enfrentando a un régimen profundamente autoritario y canchero que te quiere destruir, y además estás defendiendo a la democracia. Y lo de narcocandidata, que causó mucha indignación, yo creo que está justificado en el sentido de que Claudia es la ungida de un régimen que ha sido por demás complaciente con el crimen organizado, que ha pactado con él a nivel local en Sinaloa y Tamaulipas, que ha permitido el avance sistemático de la extorsión, que no está protegiendo a la población, que considera a los criminales parte del pueblo bueno, etcétera. Yo creo que sí resuena fielmente en buena parte de la población y me parece justificado sacarlo en un debate, sobre todo como contraataque. A ver. Bueno, yo no puedo aceptar las hipótesis periodísticas que aquí se están esgrimiendo como una premisa o como una verdad, señalando que hay una relación complaciente entre el gobierno federal y el narcotráfico. A mí me parece sumamente irresponsable señalar eso, sobre todo en una contienda como estas, y defiendo la idea de que no tiene nada que ver llamarle a alguien conservador o fifí o corrupto o decirle narcocandidato en un contexto como el que vive México, pero bueno, ese es un punto que luego podemos discutir más adelante. Como especialista en el tema del crimen organizado, supongo que has de haber leído el artículo de Héctor de Mauleón sobre las elecciones del 2021. Y me gustaría mostrar las tremendas equivocaciones que hay en ese artículo. O sea, nada más para que quede claro. Sí, bueno, ya lo señalaron el lunes, ya lo leí, y bueno, un día ojalá pudiéramos tener tiempo para discutir eso, así como el libro de Anabel Hernández. Y como creo, por cierto, porque hay que decirlo, López Obradorismo en su momento también utilizó un lenguaje muy similar con el presidente Felipe Calderón, desde mi punto de vista de muy mal gusto, porque, insisto, trivializa una realidad muy compleja y bueno, en fin, ojalá un día lo podamos discutir. Como nunca, creo que estamos viendo una diferencia brutal entre lo que se comenta en las mesas de opinión y lo que realmente está sucediendo en las encuestas y lo que está pensando la gente. Por ejemplo, esta idea de que Xóchitl gane el debate, en serio, no tiene ningún asidero en la realidad, sino únicamente entre el grupo político que está intentando avanzar un lenguaje, digamos, mucho más agresivo, que, insisto, puede tener sustancia para conservar al 20%, 25% de la población que ya de por sí va a votar de ti, pero que no es muy listo en la búsqueda del centro. Entonces, cualquier persona que hace análisis político y que entiende que en un sistema bipartidista como de facto se está convirtiendo México y una campaña como esta, lo que deben buscar, desde mi punto de vista, los candidatos, es buscar esos indecisos y ese público que no se siente interpelado por las exageraciones de uno u otro bando. Y creo que a él irse muy agresivo, irse contra la candidata de un presidente muy popular, se está cometiendo un error, ¿no? Y lo segundo que diría es que el grupo intelectual que apoya la candidatura de Xóchitl Gálvez, de ellos siempre me ha sorprendido la facilidad con la que encuentran motivos para el optimismo. Tuvieron muchísimos motivos para el optimismo en su momento, el año pasado, cuando la ungen como candidata, señalando que iba a salvar, que era la Virgen de Guadalupe. Volvieron a tener un gran momento de optimismo con un discurso
que fue bueno, pero que dijeron que había renacido casi John F. Kennedy al señalarlo, el discurso de vida, libertad y no sé qué más. Y otra vez, ante un debate que no fue reprobable como el primero, están volviendo a ver como el renacimiento de una campaña que la verdad en los últimos 8 meses ni siquiera ha terminado por nacer. Bueno, pero ¿cuál es la opción? Bueno, ¿no? Cortarse las venas. Mi opción es que ya decir, bueno, esto ya se acabó, este arroz ya se coció. Es que las aficiones Entonces, políticas no nublen el pensamiento analítico. Y muchas veces me parece que estamos hacia las aficiones políticas que hacia el pensamiento. Pero al decir que ganó Xóchitl se está nublando. Digo, yo dije que el primer debate lo ganó Claudia, pero me parece que desde mi punto de vista, desde mi objetividad, que el segundo lo ganó Xóchitl. ¿No? Bueno, ¿Eso es análisis o simpatía? Bueno, no hagas tan detalle. Qué bueno que lo pones. Yo creo que tiene que ver mucho con simpatía y también con algo de análisis, pero insisto, veamos las encuestas, veamos los muestreos e dicen algo completamente distinto a lo que se suele decir en esta mesa. Muy bien. Denise. Sí, pero me parece que Carlos está confundiendo cosas. Uno es el análisis del debate y otro es el impacto del debate. Ahí podemos coincidir en que quizá el debate no va a afectar las preferencias electorales y que las encuestas están revelando que la aguja no se está moviendo a favor de Xóchitl. Lo que sí creo es que esto ha tenido un impacto psicológico favorable sobre sus seguidores y que probablemente eso los va a motivar quizá a salir más, no lo sé, estoy especulando. Pero sí le quiero contestar a Carlos sobre que él argumenta que este gobierno no ha tenido una relación complaciente con el narcotráfico, con el crimen organizado y que todo es especulación periodística. Le recomiendo a él y al público que lean lo que salió ayer, el inventario nacional de lo militarizado, hecho por 2 instituciones muy serias, Intersecta y México Unido contra la Delincuencia. Hay ahí unos datos sorprendentes. Creo que el 92% de las actividades de la Guardia Nacional, supuestamente creada para asegurar la seguridad pública, para controlar al crimen organizado, para enfrentar al narcotráfico. ¿Sabes dónde están concentradas, Carlos y público? En el control migratorio, en perseguir migrantes. O sea, si eso no les revela cuáles han sido las prioridades del despliegue del ejército en las calles, creo que es muy notorio en este gobierno para qué se ha querido militarizar y no ha sido necesariamente para enfrentar al crimen organizado ni al narcotráfico. A mí sí me parece que ha habido una actitud complaciente o de prioridades muy equivocadas. Muy bien. Pablo Magluf. No, además, si vamos a tener doble rasero, pues una de las periodistas favoritas del régimen obradorista cuando era oposición, pues es Anabel Hernández, que la tenían en alta estima, y ahora que acaba de publicar un libro acusando al presidente de tener vínculos con el cártel de Sinaloa, pues es fácilmente desestimable. Lo mismo que con el testigo Edgar Villarreal, el Grande, que implicó a García Luna. El presidente le dio validez tratándose de un narcofuncionario, pero resulta que el Grande también implicó a López Obrador de recibir dinero del cártel de Sinaloa. Nada más que ahí no se acepta la evidencia. Y ahí es donde está la hipocresía, ¿no? Quiero nada más cerrar con un comentario sobre la posición de Álvarez Maínez, porque sí me parece importante. Yo generalmente no le había puesto atención, pero aquí sí creo que fue muy evidente, Leo, el papel de Esquirol que jugó, por si había alguna duda, llamándole a Xóchitl claramente candidata del PRIAN y a Claudia doctora Sheinbaum. Entonces, no está jugando el mismo juego con las dos, es muy claro. Y además en redes sociales hubo un esfuerzo muy obvio de los propagandistas de la red AMLO, pagados por el gobierno, para inflar a Maínez como segunda opción y dividir el voto opositor. Ahora, yo también creo que se equivocan algunos opositores suplicándole a Maínez declinar. Me parece
una posición de debilidad y obviamente no va a declinar porque es parte del régimen si está jugando como Esquirol. Lo que tienen que hacer es en todo caso una campaña de voto útil. Pero cierro mi comentario dejándole muy claro a la audiencia y al auditorio que nos ve que fue muy claro el desempeño de Álvarez Maínez como un candidato rémora que está intentando socavar y dividir a la oposición. Mira, yo la verdad, Carlos, no sé si hay un acuerdo entre MC y Morena para dividir el voto, pero sí claramente creo que sí le afecta más a Xóchitl la presencia de Álvarez Maínez que a Claudia, ¿no? Es más, creo que a Claudia le beneficia. Es claro que le afecta la permanencia de un tercer candidato a la que va segundo en cualquier elección del mundo, ¿no? Exacto. Entonces, pero me da mucha risa como, a veces lo acusan de Esquirol o lo agreden o se portan como se portaron en Nuevo León contra Samuel García y luego están así como a la exnovia pidiéndole que vuelva o al exnovio para que vuelva después de agredirlo y pedirle que vuelva. Un poco así esa dicotomía no me queda muy clara. Le piden que por favor abdique en favor de Xóchitl. Yo no creo que sea una buena estrategia. Pablo, y ahorita vamos a hablarlo con las jóvenes. Pero sí voy a romper una lanza por el debate de Álvarez Maínez. Ajá. A mí me parece que en un país en el que estamos acostumbrados a tan malos terceros, cuartos o quintos candidatos, creo que tuvimos al doctor Simi en su momento como candidato, claro, o al Bronco como candidato, a mí, desde mi punto de vista, me pareció propositivo. No es, creo, el Esquirol que plantean algunos. Hace una campaña muy inteligente, me parece, hacia los jóvenes, hacia los más jóvenes, hacia padres, tal vez con 1 o con 2 hijos, hacia la infancia. Me parece que hay un sector de voto que sí va a obtener un 7-8%, que viene mucho por la bien que ha estado haciendo su campaña y creo que se ha mostrado muy bien en los dos debates. ¿Le estás dando credibilidad al argumento de Pablo de que al defender a Maínez están que yo no le quiero dar enseñando las placas, digamos? No le quiero dar credibilidad a nadie, no trabajo para ninguna campaña, entonces realmente me da igual. Sí. En 30 segundos más hacia adelante, queda un mes de campaña, hoy es 1 de mayo. Sí, queda exactamente un mes de campaña. Sí. Advierto que de parte de la oposición me parece, insisto, muy grave, va a seguir este clima de subir los grados de descalificación. Me parece que está muy mal. Insisto, no les queda de otra. Como estrategia electoral, si tú no vas por ¿cómo es que los llaman acá? Por los switchers, no sé qué concepto ya se inventaron, por los switchers 4.0, 5.0, bueno. Sí. Pienso mucho, en el 3 de junio. En el 3 de junio, en el día siguiente de la elección, va a haber mucho por reconstruir de un lado y de otro. De un lado y otro del López Obradorismo, que creo que con la victoria va a tener que ser todo menos condescendiente, creo que va a ser muy responsable con ello, y de parte de la oposición también, ojalá volvamos a un clima de mucho más diálogo. Y estoy de acuerdo ahí contigo, Denis, yo no creo que tenga que haber ahí doble rasero, de un lado y de otro se tiene que pedir civilidad política, porque es lo que le toca hacer a los demócratas. Muy bien, te toca cerrar, Denis, adelante. Sí, el problema es que creo que hay muchos en el campo del observadorismo que no son demócratas y que no han demostrado ser demócratas congruentes, que están absolutamente dispuestos a justificar cualquier cosa que haga el presidente López Obrador o cualquier mentira que haga Sheinbaum con tal de concentrar el poder y quedarse en el poder. Y han violado muchas de las normas democráticas y están haciendo campaña por el Plan C, que contiene al menos 3 propuestas que implicarían el fin de la democracia deficitaria que hemos logrado construir en este país, incluyendo el tema de fortalecer aún más la militarización. Cualquiera que piense que la militarización puede coexistir con la democracia y con la izquierda, creo que es profundamente ingenuo o está equivocado. Yo sí creo que esta elección sí se están jugando cosas muy importantes más allá de 2 candidaturas. Yo sí la veo como una elección en la que está en juego el futuro de la aspiración democrática en este país, porque no puedo imaginarme una democracia sin una Suprema Corte que sea relativamente autónoma, sin una autoridad electoral que sea relativamente autónoma, sin un aparato regulatorio que encare a los oligarcas, sin todo eso que muchos han criticado, pero sin lo cual no podríamos sobrevivir democráticamente a futuro. Creo que hay que ponerlo en esos términos tan claros y hablando de cómo, criticando a Xóchitl por atacar,
Es lo que ha hecho el presidente y su partido desde el inicio del gobierno. O sea, cada mañanera ha sido una descalificación a la oposición y presentarla como enemigo existencial. Y hay mucho que criticarle al PRI y Acción Nacional por sus malos gobiernos, etcétera. Pero el presidente ha sido, insisto, el primer polarizador del país. Si queremos trascender esa polarización, le va a tocar mucho trabajo, tanto a Claudia como a la oposición. Por cierto, y solo Denise, hay una candidata, solo hay una candidata que puede derrotar a todo eso, a toda esa amenaza que denuncia Denise. Bueno, eso ya fue el comentario. Hagan un spot electoral si quieren. Pues que, ¿cuál otra? No Oye, hay otro. Denise, por cierto, te recomiendo hoy un artículo de un famoso columnista que habla del último regalito que le ha dado el gobierno de López Obrador al hombre más rico de México, para seguir documentando tu optimismo acerca del capitalismo de cuates. Te leí, Leo, y también creo que hay que mandar ese mensaje. Un gobierno que se dice de izquierda y que ha logrado convencer a adeptos de la izquierda como Carlos, le ha dado un súper regalo al oligarca más importante de México. Las izquierdas democráticas en el mundo regulan oligarcas, no acaban encamados con ellos, como ha sido el caso con Carlos Slim y tantos más en este sexenio. Bueno, te voy a dejar que... Pues que no puedo aceptar esas premisas, pero el lunes hablabas tú de cuál era el clivaje de esta elección. Sí. Y creo que en la mesa se mencionaron varios, pero yo escuchando eso pensaba que sí hay uno. A ver. Mientras desde mi punto de vista Xóchitl ofrece un programa neoliberal, un gran neoliberal desde lo económico, desde lo político, está muy claro. Creo que Claudia Sheinbaum está ofreciendo un programa de izquierda, un programa que está apuntalando las capacidades del Estado para ser productivo. Eso sí sonó. Y ojalá lo podamos discutir. Bueno, para mí el clivaje está en la posición del Estado. Les propongo algo. Está buenísimo este tema. Ahí está, para mí el clivaje lo que está definiendo. Debatamos esto el próximo miércoles de qué es lo que está en juego en esta elección. ¿Cuál es el clivaje? ¿Cómo traduciríamos clivaje? ¿Cuál es el conflicto? Como el tema, el conflicto, ¿no? El conflicto que está, la litis, digamos, ¿no? de esta elección. Y por favor, déjame resaltar que en el debate, Claudia Sheinbaum, que critica tanto al neoliberalismo, presume continuar la política económica del neoliberalismo. No, la estabilidad económica no es prerrogativa del neoliberalismo. No lo es, no lo es la estabilidad económica. Ya dejamos calientito el ring para el próximo miércoles. Gracias, Carlos, Denise, Pablo, muchas gracias. Vamos a una breve pausa, regresan las jóvenes militantes de partidos políticos a hablar de si debe o no precisamente declinar Maines, como lo están pidiendo algunos. Es un buen tema, Regresamos en un momento más.